Hoy vamos a hablar sobre la respuesta completa de un circuito RC. Para esto vamos a usar una respuesta a un escalón. Este escalón lo hemos definido como VF, que es el voltaje que va a tener esta fuente, y está definido en partes por medio de un voltaje inicial multiplicado por un escalón unitario que está definido como T inicial menos T. Vean que este es un escalón unitario del tipo, digamos que está encendido y se apaga en T inicial. Entonces el valor de VO, por decirlo así, viene desde el infinito y en T inicial se vuelve cero, ¿verdad? En el caso de este de acá, este de acá. Este otro es un voltaje V multiplicado por un escalón unitario que está definido de la forma normal, que es en la que tenemos más bien un valor que viene en cero y se hace, en este caso, V en el tiempo T inicial. Entonces, al sumar estos dos valores, lo que vamos a obtener es un valor que viene desde infinito en V0 y que sube a V en el T inicial y ahí se mantiene de esa manera. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para demostrar nuestra fórmula general, que después va a ser muy útil en todos los problemas, que es la que vamos a seguir usando. Entonces primero lo que vamos a asumir es que ha pasado muchísimo tiempo desde el, digamos, infinito negativo y por lo tanto ya el capacitor tiene un voltaje en el tiempo O, en este, que es igual a V inicial. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ya ustedes saben que si pasa muchísimo tiempo el capacitor se carga completamente, va a quedar como un abierto y entonces el voltaje V, este de acá, va a ser exactamente igual al de la fuente porque ya no va a haber corriente, ¿verdad? Esta corriente va a ser cero, entonces esta caída de voltaje va a ser cero, estos dos voltajes van a ser iguales y por lo tanto entonces el voltaje inicial o el voltaje en el tiempo inicial va a ser V inicial. Ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en este punto de acá. Nos queda que IC más IR igual a 0, ¿verdad? Vean que está estratégicamente colocado la corriente en esta dirección, en estas dos direcciones, para poder establecer esta suma y hacer el resto de las operaciones que vamos a hacer. A continuación, para cualquier tiempo mayor a T inicial, sabemos que la corriente del capacitor, que es la que va por acá, es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y en el caso de la corriente del resistor es el voltaje V, que es el voltaje de este nodo, ¿verdad? Si hacemos la tierra acá, vemos que este nodo tiene un voltaje V minúscula y este nodo en cualquier tiempo mayor a T inicial va a tener un valor V mayúscula. Entonces podemos ver que IR, como entra por acá, debería entrar por el positivo y salir por el negativo, hacer un pasivo, y por lo tanto lo podemos definir como V minúscula menos V mayúscula entre R, que es como está definido acá, ¿verdad? Entonces ahora, pues aplicando otra vez, sustituyendo en la ley de corrientes de Kirchhoff, nos da esta expresión que está acá. Y ahora lo que podemos hacer es dividir entre C, después agrupar esos términos e integrar a ambos lados. Integramos desde el voltaje en el tiempo inicial hasta el voltaje en cualquier tiempo T. Y en este otro igual, desde el tiempo inicial hasta cualquier tiempo T, para encontrar una fórmula general. Ahora hacemos esta sustitución y por último evaluamos y encontramos esta expresión. Después podemos aplicar la función exponencial a ambos lados para poder eliminar los logaritmos y nos queda de esta forma. Está por aquí. Pero sabemos que tau, que es la constante de tiempo, es igual a la multiplicación de R por C. Entonces tenemos también que el voltaje en el tiempo inicial es
V inicial, y si sustituimos esto obtenemos esta expresión que es V más V inicial menos V, todo esto por E a la menos T inicial entre tau. Entonces ahora ya podemos definir cuánto vale el voltaje del capacitor, que está aquí, V de T, para todo tiempo T. Cualquier tiempo menor a T inicial, tenemos que el valor es VO, y cualquier tiempo mayor a T inicial, tenemos esta expresión de acá. Ahora podemos sacar también la corriente. La corriente sería la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje entre el tiempo. Y entonces para el caso de VO, como no hay cambios, tenemos que la corriente sería 0. Y para el caso de tiempo mayor a T inicial, tenemos esta expresión V menos VO entre R por E a la menos T inicial entre tau. Ahora bien, podemos para todo T mayor a T inicial reordenar de esta manera, que ven aquí, y así podemos definir que esta parte de acá, esta parte que se ve, que se muestra aquí, es la respuesta natural, y esta otra parte es la respuesta forzada. Por eso es que a esto se le llama respuesta completa, porque ya no es solo la respuesta natural, que es en la que no participa ninguna fuente. Vean que es simplemente un voltaje inicial que, digamos, se descarga, por decirlo así, o que cambia. Sería la respuesta natural. Y la respuesta forzada es la que depende de una fuente, porque vean que aquí está el V, que es el valor en nuestro caso de la fuente. Entonces, a partir de esto podemos encontrar una fórmula general, que es esta, en la que se expresa como que este voltaje es igual al voltaje en el infinito más el voltaje en el tiempo inicial menos el voltaje en el infinito, todo esto por E a la menos T a la menos T inicial entre tau. Entonces con esta fórmula podemos hacer cualquier de los ejemplos que tengan que ver con un circuito RC en cualquier tipo, incluyendo una respuesta natural. Realmente con esta fórmula se puede hacer cualquier cosa. Entonces vamos a ver esto cómo se puede aplicar a través de un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo sencillo en el que vamos a definir el voltaje de la fuente igualmente como un escalón, pero realmente es una compuerta. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que la compuerta era una resta, porque vamos a tener un momento en el que este valor va a ser 1 y otro momento en el que va a ser 0, ¿verdad?, dependiendo del tiempo que sea. Entonces, y eso multiplicado por 10 voltios. Entonces en un momento va a ser 0, después va a pasar a ser 10 voltios y después va a volver a ser 0. Y nuestro objetivo es averiguar V de t, E y de t para todo tiempo t. Entonces aquí podemos ver cómo sería el comportamiento de la fuente. La fuente en el tiempo igual a 1 segundo sube a 10 voltios y después a los 3 segundos vuelve a bajar y se hace 0. Para cualquier tiempo menor a 1, como ya se vio en esa gráfica, el voltaje del capacitor es 0, porque el voltaje de la fuente es 0. No hay ninguna energía ahí, no hay nada, está esto en corto y estamos en 0, asumiendo que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser que originalmente hubiera algún voltaje, pero estamos asumiendo que ya pasó mucho tiempo y entonces se llegó a descargar y ahora está exactamente igual a la fuente, que serían 0. Entonces tenemos que el voltaje el V de t para cualquier tiempo menor a 1 es igual a 0 voltios, lo que significa que el voltaje en el tiempo 1 segundo es también igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque el voltaje en un capacitor sabemos que no puede cambiar abruptamente. Entonces, si justo antes de 1 era igual a 0, en 1 segundo va también a ser igual a 0. No pueden haber discontinuidades porque es un voltaje de un capacitor. Con esto ya podemos pasar al siguiente intervalo, porque ya sabemos que en el intervalo inicial simplemente vamos a tener que
en todo el intervalo el voltaje del capacitor va a ser 0, incluyendo el 1, ¿verdad? En ese lugar va a ser también 0. Ahora vamos a pasar a este segundo intervalo, que es el intervalo entre 1 y 3, y vamos a hacer el análisis. Entonces, para este intervalo entre 1 y 3, incluyendo a 1, tenemos que vamos a aplicar la fórmula general que ya vimos anteriormente. Simplemente vamos a sustituir que el voltaje en el infinito sería 10 voltios, porque aquí lo que vamos a analizar es qué pasaría si en el infinito yo lo dejo en la condición en la que está en este intervalo. En esta condición el voltaje de la fuente es 10, y si yo lo dejo en el infinito en esa condición, recuerden que al final el capacitor se va a quedar abierto, la corriente se va a hacer 0 y el voltaje del capacitor se va a hacer igual al de la fuente, por lo tanto va a ser igual a 10. Entonces lo que decimos es que el voltaje en el infinito en esta condición es de 10 voltios. Después sabemos que el tau es igual a 1 segundo, porque es R por C, y tenemos que eso es 1 por 1, entonces es 1 segundo, y el tiempo inicial, que es el inicio de este intervalo, es de 1 segundo, ¿verdad? Tal como está aquí. Y entonces el voltaje en ese tiempo inicial, o sea el voltaje en 1, ya habíamos dicho que era 0 voltios. Entonces si hacemos la sustitución de todo eso, nos queda que el voltaje del capacitor es igual a 10 multiplicado por 1 menos E a la menos T menos 1. Y ya, esto nos queda definido ya el voltaje para todo ese intervalo. Sin embargo, el intervalo tiene un ancho de 2 segundos. Como pueden ver, desde 1 a 3 hay 2 segundos. Y tau tiene un valor de 1 segundo. Por lo tanto, nosotros sabemos que este capacitor que estaba en 0 y va a empezar a cargarse, para llegar a cargarse completamente necesita aproximadamente 5 veces tau. Y como ustedes pueden ver, no tiene 5 veces tau, tiene apenas 2 tau. Entonces no va a poder cargarse completamente. Entonces nosotros no podemos asumir que el voltaje al final de este rango va a ser 10, porque él no va a lograr cargarse completamente. Entonces para averiguar el voltaje a los 3 segundos necesitamos hacer un despeje. Vamos a hacer el despeje. ¿Cuánto es el voltaje a los 3 segundos? Simplemente despejando el tiempo 3 de 3 segundos acá, nos queda este valor y con eso nos da 8.647 volts. Entonces como ven, él no ha llegado a los 10 porque no le da chance, porque todavía no está en 5 tau o más, sino que está apenas a 2 tau. Entonces ya con eso sabemos que este es el voltaje de a los 3 segundos. Este va a ser nuestro voltaje inicial para el siguiente paso. Y pasamos entonces al siguiente paso, que es a partir del tiempo 3 segundos en adelante, que es el único que nos falta. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula que sirve para todos los intervalos y para todos los casos, incluyendo una respuesta natural como en esta, porque básicamente nosotros al final podemos decir que este último paso ya no hay fuente, ¿verdad? Porque ya la fuente se elimina. Y entonces vamos a ver que en el infinito, si nosotros dejamos el sistema en esa condición, que es la condición en la que esta fuente se vuelve 0, entonces por lo tanto es como si fuera un corto, el capacitor va a empezar a descargarse en la resistencia y eventualmente en el infinito el voltaje va a ser 0, se va a descargar completamente. Después el tau no varía porque no hemos hecho, o sea, no hay ninguna variación en la resistencia, por lo tanto sigue siendo R por C, y el tiempo inicial en este caso son los 3 segundos, y el voltaje en ese tiempo inicial 3 es de 8.647. Entonces si hacemos el despeje en esta fórmula, nos va a dar que el voltaje del capacitor es 8.647 por E a la menos T menos 3. Ustedes van a ver que en la mayoría de los problemas aquí esto se hace la sustitución, ¿verdad? Porque como ustedes saben, una de las propiedades de la función exponencial es que yo podría cambiar esto por una multiplicación de funciones exponenciales en lugar de esta resta. Pero yo lo he dejado así simplemente para no elevar la dificultad a la hora de que ustedes vean de dónde vienen esos números, pero
en la mayoría de los problemas la respuesta final va a estar así, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora podemos definir entonces para todo tiempo t que inicialmente el voltaje era 0, después eso para todo tiempo menor a un segundo, después para tiempos entre 1 y 3 segundos tenemos esta fórmula, ¿verdad? Que ya la vimos, y también para tiempos mayores o iguales a 3 segundos tenemos esta otra fórmula de acá. Por último, ahora podemos sacar I de t, simple y sencillamente haciendo la fórmula para sacar I de t, que es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el tiempo, y con eso encontramos estos tres valores para la corriente del capacitor. Como ustedes pueden ver, en el segundo paso, que es en el paso en el cual la fuente está cargando al capacitor, como es de esperarse, la corriente realmente baja en esta dirección, por lo tanto nosotros la definimos en esa dirección y por lo tanto es positiva porque se está cargando. Pero en el siguiente intervalo esta fuente se pone en corto y entonces inmediatamente, como el voltaje no puede cambiar, lo que va a cambiar es la corriente y va a empezar a fluir hacia la otra dirección. Por eso es que esto está dando negativo, ¿verdad? Porque la corriente va a empezar a disiparse o sea, la energía se va a empezar a disipar en la resistencia, la corriente va a invertirse completamente, porque el voltaje no puede tener un cambio abrupto, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto podemos ver los resultados en esta gráfica de cómo se vería cada una de estas cosas, ¿verdad? Primero, el voltaje, que es la línea azul, viene por acá. Ven que la línea negra es el estímulo de la fuente, entonces la fuente viene en 0 y en este punto, que es el tiempo 1, sube abruptamente, pero el voltaje del capacitor no puede reaccionar, como ya sabemos, tan rápido, sino que va lentamente cargándose. Y después hay un punto en el que la fuente otra vez baja a 0 y entonces nuevamente el capacitor empieza a descargarse lentamente. Y aquí nos detuvimos en 8 porque ya desde 3 hasta 8 ya hay 5 tau. Y entonces ya podemos asumir que el capacitor en ese momento está casi completamente descargado. Y en la corriente, bueno, vemos esto, ¿verdad? Que es que en el primer momento, cuando se hace el cambio entre 0 y 10 voltios, en ese momento es el momento en el que el capacitor toma la mayor corriente posible, ¿verdad? Es un momento en el cual él se comporta, hay un cambio muy abrupto, entonces él se comporta más bien casi como un corto y, digamos, toma la mayor cantidad de corriente, pero conforme va pasando el tiempo la corriente se va disminuyendo porque él se va abriendo, por decirlo así. Ya sabemos que si pasa un tiempo infinito él va a quedar completamente abierto, digamos que él se va abriendo y eventualmente, al haber otro cambio brusco pero en dirección opuesta, él cambia completamente su polaridad para poder empezar a descargarse, y además también su magnitud es bastante alta por esa misma razón, porque hay un cambio abrupto y ya ustedes saben que la corriente es el cambio en el voltaje y este cambio en el voltaje es muy abrupto, ¿verdad? Entonces tenemos un cambio total en la corriente, ¿verdad? Y pues eventualmente la corriente ya se va a volver 0 en el momento en el que el capacitor se descargue completamente. Y eso sería sobre este tema. Como es costumbre, también vamos a ver una simulación en el T-Spice sobre este mismo circuito. Aquí tenemos el circuito. Lo que hemos hecho es poner una fuente de voltaje y la hemos definido como un pulso que tiene un periodo, bueno, ahora vamos por aquí para verlo, tiene un voltaje inicial de 0, un voltaje digamos, voltaje encendido de 10, esperamos un segundo para encender, dura un nanosegundo en subir, un nanosegundo en bajar, dura 2 segundos prendido y el periodo, o sea, se repite cada 10 segundos, entonces vamos a tener solamente un ciclo. Y ya con eso podemos obtener el mismo resultado de lo que habíamos hecho con las funciones de escalón unitario a nivel teórico.
Después, pues el valor de la resistencia es 1, el valor de la capacitancia también es 1 y vamos a hacer un estudio de transitorio de 0 a 8 segundos en pasos de 1 por 10 a la menos 5 segundos. Ya con eso podemos simular y vamos a ver primero el voltaje de entrada, que como lo ven ahí está, ¿verdad? Una compuerta. Ahora vamos a ver el voltaje del capacitor, que lo vemos ahí como se carga hasta ese punto que habíamos visto nosotros que era 8 punto algo. Vamos a verlo, a ver si está correcto. Aquí dice que es 8.6415. Y por último, la corriente del capacitor, que como vemos, como ya habíamos dicho, tiene un punto bastante alto en ese primer cambio abrupto que hay acá, ¿verdad? Que es bastante alto, es 10 amperios. Esto lo podemos ver aquí en este lado, 10 amperios o por aquí. Y después también tenemos otro punto bastante alto en este otro cambio abrupto que hay. Este es de menos 8.60 y algo de amperios, ¿verdad? Y pues es exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos de forma analítica. Con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.